Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Hoy os traigo un episodio que yo diría muy especial. Es la primera vez que recuerde yo que me atrevo un poco a meterme en terreno Haruki Murakami. Ya sabéis que soy muy fan de Haruki Murakami, que he leído todos sus libros, los que están como mínimo publicados aquí en España, y que siempre da un poquito de respeto, ¿no? Hablar sobre un ídolo. Yo creo que al final es un ídolo para mí, porque siempre que saca libro tengo unas ganas locas de leerlo. Este episodio, que ya veis que lleva por título Los 8 libros favoritos de Haruki Murakami, yo creo que es una forma de conocer al autor a partir de sus libros favoritos. Yo creo que es una buena forma de hacerlo, ¿no? Porque ya veréis que no solo que os voy a decir los 8 libros, sino que os voy a dar una serie de detalles de cada uno de esos libros, de por qué Haruki Murakami los considera sus favoritos y cómo han impactado en su obra, porque cada uno de ellos también ha llevado un granito en su obra. Yo creo que eso también nos hace entender mejor los libros de Haruki Murakami. Por cierto, si todavía no has leído ningún libro de Haruki Murakami, creo que va siendo hora. Ya sabéis que siempre hay un 50% en esto. 50 que aman a Haruki Murakami, 50 que lo odian. Y sabéis también que siempre ha sido como el eterno nominado al Premio Nobel de Literatura. Yo creo que aquí más llevado por los fans que somos nosotros, aunque yo tampoco nunca he pedido que le den el Premio Nobel de Literatura. Tampoco sé, mira, esta semana justamente conversaba con un amigo sobre ese tema, sobre algunos autores que podrían estar siempre en esa lista de eternos candidatos al Premio Nobel de Literatura. Y no sé si Haruki Murakami cumple los cánones, ¿no? a los que dan esos premios. No sé, me queda como un poco lejos, me parece, de eso. Yo casi que estoy más contento si no se lo dan, que siga escribiendo, que siga haciendo, que nos sigamos deleitando. Espero que llegue muy pronto alguna de sus nuevas novelas, porque sé que en Japón ya hay libro nuevo y todavía aquí no ha llegado, y espero que llegue muy pronto. Y ya sabéis que Haruki Murakami tiene un estilo muy peculiar, con mucho realismo mágico, pero con su sello. Ya sabéis que yo no soy muy fan del realismo mágico, pero sí de ese toque que tiene Haruki Murakami. También con esos sucesos algunas veces sobrenaturales, algunas veces dentro de ese realismo mágico. No pueden faltar gatos en sus libros, no puede faltar la música de jazz en sus libros, por eso también hoy los cortes también tendrán ese toquecito de jazz. Y también ha sido pues muy criticado Haruki Murakami por ser un japonés, dicen, con un estilo europeo. Os he dicho antes que tenéis que leer alguno de sus libros. Creo que eso lo dejaré para otro podcast. No sé, un podcast de los 10 mejores libros de Haruki Murakami, o un podcast de cómo iniciarse a Haruki Murakami, alguna cosa de esas. Porque la verdad es que muchísimas veces, sabiendo la gente que soy muy fan del japonés, me envían mensajes diciéndome: oye, David, ¿por qué libro tengo que comenzar? Pero eso lo dejaré para otra de los podcasts. Y nada, yo creo que también lo que decía antes, esa crítica que se le hace a su estilo europeo, yo creo que se debe sin duda a sus diversas y profundas influencias literarias, la mayoría proveniente de Europa y Norteamérica. El propio Murakami ha sido un traductor prolífico de sus novelas favoritas al inglés, del inglés al japonés,
y lo veréis, luego lo contaré. Un proceso que incluso le ayudó a moldear, según su propia voz, pues su voz literaria. Murakami mismo ha expresado que su ideal para la escritura de ficción es meter a Dostoyevsky y Chandler en un solo libro. Menuda combinación. Para entender mejor esta mezcla única, exploraremos esos 8 libros y autores que más han marcado su obra y su vida como lector. Os dejaré, por supuesto, los enlaces de todo ello en las notas de este episodio por si queréis chafardearlos. Muchos de ellos ya los habéis leído y los conocéis. Quizás alguno os quede un poquito más lejos. Por eso los pongo todos y así cada uno se sirve lo que considere oportuno. Ahora sí, todo explicado. Comenzamos con ese toque de jazz, como le gustaría a Haruki Murakami. Comenzamos por esa lista de 8 libros y el primer libro que viene a visitarnos es El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Haruki Murakami es traductor, es un traductor que disfruta especialmente traduciendo sus novelas favoritas del inglés a japonés y Fitzgerald se encuentra entre ellas. Murakami leyó a Fitzgerald cuando era niño e incluso lo citó en su primera novela. Si se le obligara a elegir solo un libro que más significado ha tenido para él, elegiría sin duda, El Gran Gatsby, eso lo ha dicho él. Murakami ha afirmado que si no fuera por esta novela es posible que no estaría siendo escritor, que no sería escritor, que nunca hubiera escrito una novela. Son palabras mayores, la verdad. Ha reconocido que muchos de sus narradores se inspiraron en el Nick Carraway y el narrador de la novela. Incluso su novela, La muerte del comendador, tiene similitudes evidentes con El Gran Gatsby. La devoción de Murakami por este libro es tan grande que mantiene una copia en su Kami-dama, un pequeño santuario casero reservado que tiene para los objetos sagrados. Fijaros el nivel de devoción que le tiene a este libro. Por poner alguna nota del Gran Gatsby, escrito en 1925, retrata el sueño americano en su cara más brillante y más vacía. Ambientada en los locos años 20, cuenta la historia del misterioso millonario Jay Gatsby y su obsesión por recuperar un amor perdido, símbolo de una ambición imposible. Y si tengo que poner un toque más personal, diría que he leído El Gran Gatsby, lo que pasa es que lo leí en una mala época y además lo tuve que leer en inglés. No os cuento nada. Lectura obligatoria de segundo debut. Y la verdad es que se me atravesó bastante. Y no quiero ir a hablar del Gran Gatsby. Supongo que me entenderéis, porque además el examen no fue muy bien. Vamos con el segundo libro. Este sí que me gustó más. El largo adiós de Raymond Chandler. Murakami es un gran admirador de la ficción detectivesca y en particular del trabajo de Raymond Chandler. Murakami ha traducido todas las novelas de Raymond Chandler al japonés. Dato que yo no sabía y la verdad es que me parece súper curioso. Para Murakami, Philip Marlowe, el detective privado de Chandler, es real, aunque se trate de la fantasía de Chandler. Murakami ha confesado haber leído El largo adiós 5 o 6 veces, y yo os pregunto, ¿os habéis leído alguna vez un libro 5 o 6 veces? Yo creo que sí. Y pondría, no sé, a lo mejor son 4, no son 5, pero uno sería Will, que os lo he explicado alguna vez, de Tom Sharp, y el otro, no sé si sería Sin noticias de GURB, de Eduardo Mendoza, que también me dio un venazo de leérmelo, pero este creo que han sido 3. Pero 5 o 6 es una burrada. Si os habéis leído 5 o 6 veces un libro, me lo ponéis en los comentarios, que tengo muchas ganas de saber qué es y tengo curiosidad. Volvemos a Murakami, El largo adiós, su tercera novela, La caza del carnero salvaje. No sé si la habéis leído, pero es una novela bastante, vamos a decir, extraña dentro del mundo de Murakami. La verdad es que es una novela muy especial y donde os voy a decir que me reí muchísimo. Pues tomó prestada la estructura de la ficción de detectives para escribirla. Para su cuarta novela, El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, tomó elementos sustanciales de Chandler como una de las 2 narrativas del libro, escrita al estilo hardboiled.
que se basa el trabajo del autor estadounidense. El largo adiós fue escrito en 1953, es probablemente la obra más profunda y compleja de Raymond Chandler y marca un punto culminante dentro de la novela negra y del ciclo del detective Phil Marlowe. Más que un simple relato de crimen o misterio, es una meditación amarga sobre la amistad, la lealtad y la corrupción moral del mundo. Y seguro que muchos de los que estáis escuchando este podcast lo habréis leído, seguro, porque son de esos deberes que siempre se ponen. Sigamos. El tercero no lo he leído. He leído otros libros del autor, pero este no. El Castillo, de Frank Kafka. Frank Kafka es otro de los escritores favoritos de Murakami, quien ha tomado muchas ideas de él y hasta ha nombrado a varios de sus protagonistas en su honor. Murakami conoció la obra de Kafka a los 15 años con El Castillo. Describió la lectura como una tremenda conmoción, sintiendo que su corazón y alma parecían desgarrados en dos pedazos por el mundo de Kafka, por el mundo que Kafka describía, que era tan real y tan irreal al mismo tiempo, esas cosas que tenían Kafka. El narrador de su novela Sputnik, mi amor, lleva el nombre de K, basado en el personaje K del Castillo, otra de esas novelas que son también pequeñas rarezas dentro del imaginario de Murakami. El ejemplo más famoso de su influencia es, por supuesto, la novela Kafka en la orilla, cuyo protagonista adolescente es el titular, Kafka Tamura. Murakami ha dicho en varias veces que sobra decir que Kafka es uno de sus escritores favoritos y además Murakami también ha dicho que se ha basado en Kafka para reflexionar sobre la literatura. Otra vez, palabras mayores. El Castillo, escrito en 1926, narra la lucha absurda de un hombre, K, por acceder a las autoridades de un misterioso castillo que gobierna el pueblo donde ha llegado. La novela explora la burocracia infinita, la alineación y la imposibilidad de alcanzar sentido o reconocimiento en un sistema opaco e inmundo. Estamos en el cuarto libro y este libro son Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky es un pilar de la literatura rusa del siglo XIX que Murakami admira profundamente, como os he explicado al principio de todo. Murakami alaba la capacidad de Dostoyevsky para seguir creciendo como escritor a medida que iba envejeciendo, una característica que, según él, la mayoría de escritores no tiene, ya que se suelen debilitar. Los hermanos Karamazov fue escrita por Dostoyevsky a finales de sus 50 años y Murakami lo considera una gran novela. Como se mencionó anteriormente, la idea de Murakami para la ficción era unir a Dostoyevsky y Chandler en un solo libro. No sé si tenía pensado estos dos que hemos dicho. Los hermanos Karamazov fue escrito en 1880. Es una obra, vamos a llamar monumental, que combina el drama familiar con una profunda reflexión filosófica sobre la fe, la verdad y el amor. A través del conflicto entre un padre corrupto y sus tres hijos, cada uno símbolo de postura espiritual distinta, Dostoyevsky explora el bien y el mal, la razón y la pasión, Dios y la duda. Es considerada su gran síntesis moral y psicológica y una de las cumbres de la literatura universal. Esta no la he leído. La quinta sí que la he leído y yo creo que también muchos de vosotros, que algunas veces era de lectura obligatoria en los institutos. El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger. Salinger es otra influencia fundamental y Murakami no solo lo leyó, sino que también lo tradujo. Murakami disfrutó del libro a los 17 años, describiéndolo como una historia oscura y muy inquietante. Yo creo que es la época donde se tiene que leer este libro, porque yo realmente me lo leí ya con casi 40 y la verdad es que me quedé como un poco lejos de la historia, ¿no? Sí que te atrapa, pero yo creo que atrapa más, por ejemplo, a un adolescente. Al releerlo, para traducirlo al japonés, se dio cuenta de que lo que había recordado como divertido, pero que realmente era oscuro y fuerte. La traducción que hizo Murakami del Guardián entre el centeno influyó directamente en su propia obra. Escribió Kafka en la orilla inmediatamente después de terminar la traducción de Salinger, lo que despertó su interés por la perspectiva de un adolescente. Si no sabéis de qué va Kafka en la orilla, pues resumiéndolo mucho, hay una relación bastante turbulenta entre una profesora y un alumno suyo. Algunos escritos señalaron que la traducción de Murakami se integró tan bien con su estilo que el libro de Salinger parecía casi una de las novelas de Murakami.
El guardián entre centeno fue escrito en 1951, sigue a Hall Caulifla, un adolescente rebelde que deambula por Nueva York tras ser expulsado del colegio. A través de su voz irónica y desencantada, la novela capta la angustia, la confusión y la búsqueda de autenticidad propias de la adolescencia. Es un retrato icónico de la soledad y la rebeldía juvenil frente a un modo adulto que Holden percibe como falso y superficial. Nos vamos al sexto libro. El sexto libro es Heaven, de Mieko Kawakami. Este sí que no lo he leído. Murakami no solo admira a los clásicos occidentales, sino también los talentos japoneses contemporáneos. Kawakami es una autora a la que ha elogiado extensamente. Murakami afirmó que nunca podré olvidar la sensación de puro asombro que sintió al leer a Mieko Kawakami por primera vez, calificándola de impresionante. Añadió que la autora está creciendo y evolucionando sin cesar. Heaven es apadrinada por Murakami y relata un desgarrador relato de dos adolescentes que encuentran consuelo en su amistad frente al acoso escolar. La novela narra la historia de un chico acosado por su estrabismo y su compañera, Kojima, víctima de humillaciones, quienes se ofrecen consuelo mutuo, planteando la naturaleza de un vínculo basado en el miedo. La obra es vista como un testimonio deambulante del talento de Kawakami. Fue escrita en 2009, y es una novela intimista, dolorosa. A través de una prosa delicada pero incisiva, la autora explora la violencia, la dignidad y la forma en que el sufrimiento moldea la identidad. Es una reflexión sobre la crueldad y la resistencia, donde incluso en la oscuridad más profunda puede vislumbrarse una forma de belleza o esperanza. Nos quedan dos libros para cerrar, dos bastante famosos. El séptimo, La invención de la soledad, de Paul Auster. He leído muchos libros de Paul Auster y me sabe mal decir que este no. He leído otros y los he disfrutado muchísimo. Por tanto, aquí tengo unos deberes que hacer. Murakami ha calificado a Paul Auster como definitivamente un genio. La invención de la soledad es considerada una de las obras más autobiográficas y conmovedoras de Auster, donde investiga y reflexiona sobre la figura de su padre. Auster comenzó a escribirla tras la muerte repentina de su padre. El libro está compuesto por dos textos: Retrato de un hombre invisible, un homenaje a la figura paterna que profundiza en un suceso dramático familiar, y el libro de la memoria, donde la perspectiva cambia de hijo a padre. La obra es íntima y universal, mezclando introspección, reflexión y biografía, y en ella se vislumbra obsesiones perennes de Auster, que resuenan con la temática de Murakami, como la soledad, el lenguaje o el azar. Escrita en 1982, donde transforma la pérdida personal en una meditación sobre la escritura, el tiempo y la fragilidad de la existencia, estableciendo las bases de los temas que marcarán toda su obra posterior. La verdad es que son de esas novelas que yo creo, leyendo lo que he leído, que se tienen que ir degustando poco a poco. Y nos vamos con la última. La última, os voy a poner un título de un libro, pero en verdad, para Murakami era la obra completa de Raymond Carver. Y especialmente vamos a poner de qué hablamos cuando hablamos de amor. Raymond Carver es un autor crucial, no solo por la admiración de Murakami, sino por el japonés. Ha traducido activamente sus obras y se ha inspirado en ellas para sus propios títulos. Murakami tradujo a Carver, como digo, al japonés. Su libro de no ficción, no autobiográfico, de qué hablo cuando hablo de correr, toma su título descaradamente de una de las obras de Carver. Ya lo he leído antes, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de amor. Eso sugiere que Murakami es un gran fan del autor. Carver, al igual que Murakami, es un maniático de la reescritura, haciendo su estilo una referencia clave para la precisión. Ya sabéis que Carver es uno de los considerados mejores relatistas, voy a decir casi de la historia. ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor? Está escrito en 1981
y es una colección de relatos breves que retratan la vida cotidiana de personas comunes marcadas por la frustración, el deseo y la incomunicación. Con un estilo minimalista y preciso, Kaber muestra cómo el amor, en sus formas más sinceras o más torpes, puede ser tan luminoso como devastador. Es una obra clave del realismo sucio estadounidense y un referente de la narrativa contemporánea. Y así han sido estos 8 libros que nos han acompañado durante este podcast. Creo que este podcast, pues yo creo que ha servido por si había alguna duda de ello para demostrar que la obra de Murakami está cimentada en una rica tradición literaria, desde el introspectivo estilo de Fitzgerald y Salinger hasta el nihilismo ruso de Dostoyevsky y la precisión hardboiled de Chandler, incluso pasando por el realismo sucio de Kaber. Su compromiso con estos autores, evidenciado por sus traducciones, ha creado el estilo icónico que hoy conocemos y amamos, como mínimo yo. Al explorar estas 8 obras y los autores no solo entendemos mejor sus influencias clásicas y contemporáneas, sino que también obtenemos un acceso privilegiado al taller de uno de los escritores más leídos de nuestro tiempo, que ha reflexionado abiertamente sobre la literatura, la imaginación y la figura del escritor. No sé si Murakami ha hecho nunca un taller, uno donde cada clase fuera el comentario desde su perspectiva de una de estas obras, de esos 8 libros que hoy os he compartido. Creo que estaría muy bien. Y si Murakami o algún allegado le da por leer, por escuchar este podcast, que tome nota. Y me queda, como digo, pendiente algún día hacer un podcast sobre a Haruki Murakami, sobre sus libros. Y nada, lo tengo ya apuntado por si algún día me da el venazo y lo hago. Pero como digo, eso será en otra ocasión. Os quiero dar las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Somos una pequeña, vamos a llamar comunidad, los que estamos alrededor del podcast de Cruce de Caminos, pero yo creo que muy constantes, porque cada 15 días, más o menos los mismos, pasáis a visitarme. Y eso, pues, es parte del motor de que yo, pues cada 15 días, os traiga el que yo considero un capítulo interesante. Yo creo que el de hoy lo ha sido. Por haber llegado hasta aquí, hasta el final de este capítulo, creo que te mereces el cielo de Murakami. Y ya sabes que antes de cerrar tu aplicación puedes dejarme un like. Eso ayuda muchísimo a la difusión de este contenido. No sabéis bien cuánto. Y también me puedes decir qué te ha parecido en los comentarios. Y yo te leeré y te contestaré. Muchas gracias por adelantado. Hasta la próxima. Sed felices. Disfrutar de vuestras lecturas. Chao, chao.